De terrorismos a terrorismos. 28. El infierno nuclear. Complots. Praxis preferente del poder. Conspiraciones del capital poder. Ejercicio imperialista. 6. La conspiración de los estafadores. A. Parte 6. Esta es una obra del maestro Héctor Alejandro Mora Gallardo. No es que el espíritu protestante haya fomentado al capitalismo. Es que el mercader capitalista en los burgos se va liberando de la hegemonía de monarcas, príncipes, papas y comerciantes italianos, empleando al protestantismo y al calvinismo como bandera de un movimiento más regionalista que religioso de desmarcaje, pasando a imponer las actividades pecuniarias, dejando atrás los atavismos de la ética católica. Y Lutero y Calvino, como en mayor medida lo harán sus sucesores, no hacen sino adaptarse al espíritu moderno eminentemente lucrativo. Trátese de los mercaderes burgueses septentrionales, quienes emplean la religión cristiana rebelde, separada y adaptada a la época, para sacudirse los atavismos de la religión tradicional asentada en el dominio mediterráneo. Si bien es cierto que en el inicio de la era moderna la tasa de ganancia era iguales para todos los concurrentes al mercado, ya fuesen del norte hanseático como del sur veneciano, esta tasa resultaba muy elevada. En parte la piratería, pero sobre todo la competencia, las competencias internacionales europeas solían representar un riesgo mayor en el tráfico marítimo, por lo que la ganancia tendía a incluir una elevada prima de riesgo, para cuando, como ya se ha dicho, el negocio era un negocio monopólico. Y por consiguiente, las tasas de interés también eran muy elevadas, si bien menores que el porcentaje de la ganancia comercial habitual, rigiendo a nivel corporación-nación, siendo la propia competencia internacional la que nivela estas tasas de ganancia e interés, ocurriendo asimismo que esa competencia, por ser tal, eliminaba a quienes no competían con fuerza. Así aconteció en el horizonte aún mediterráneo antes de la traslación al Atlántico. Más, la expansión comercial colonial fortalece a las asociaciones mercantiles, para cuando detrás de estas asociaciones se alzaban naciones mayores, aun y cuando estas naciones fuesen pequeñas, Portugal, Holanda. Las más pequeñas eran, en cualquier caso, cuando menos, tan grandes y fuertes como Venecia, la nación comercial mayor y más poderosa del periodo precedente. Como se ve, estando de por medio la traslación al Atlántico. ¿Cuándo? Para cuando el predominio de las compañías comerciales de Indias era sólido y duradero, pero hacia el siglo XVIII la concentración de capital en ciertos comerciantes afortunados les permite manejar de manera particular la gran empresa mercantil, convirtiéndose en capitalistas productivos, esto es, en dueños de sus propias empresas industriales. La transformación cualitativa hacia el modo de producción capitalista comienza, nos dice Engels, a efectuarse, por ejemplo en Italia, cuando la competencia externa y la colocación más dificultosa de los productos pudieron obligar a los productores artesanales de mercancías de exportación ceder la mercancía por debajo de su valor al comerciante exportador. Habiendo tenido por antecedentes los rubros de la minería, la construcción de navíos y la industria textil, desde fines de la Edad Media. El empleo del trabajador asalariado como fundamento de la producción se manifiesta y va consolidando en la industria textil, en la que el comerciante acaudalado pone a su servicio a los artesanos tejedores, apareciendo el verleyer, patrocinador de la producción, pagando salarios fijos, un mero comprador capitalista, quien en procura de obtener mayores ganancias por encima de las obtenidas en la compraventa mercantil, salta las barreras sociales establecidas desde antaño, tradicionales, las cuales limitaban la producción, en el caso de los siglos modernos, por intermedio del control gremial del artesanado, asociaciones, dentro de las cuales el productor vendía su producto terminado y nada más. Siendo entonces cuando el comerciante exportador pasa a convertirse en un verleyer, empresario capitalista primario, otorgando la materia prima y pagando un salario a trabajadores textiles o en otros casos a los armadores en astilleros o a los mismos marineros, pasando a ser un capitalista comercial
que accede a la esfera de la producción para acrecentar lo invertido, convirtiéndose en empresario de talleres, empleando la fórmula del enriquecimiento capitalista efectiva: pagar salarios bajos para obtener mayor riqueza. El Verleger se convirtió así en apropiador de plusvalor, por encima de su ganancia comercial de hasta ese momento. Los tejedores independientes van cayendo en la red que les tiende el Verleger, al aplicarles el consabido artilugio de endeudarlos. Los anticipos al tejedor se convierten en deuda impagable, quedando a merced de este nuevo y más ambicioso empresario, sometido a nuevas condiciones de producción que el Estado le garantiza al propietario, convirtiéndose el trabajo asalariado en la forma de pago preponderante que poco a poco se va generalizando. Y los artesanos no tienen salida más que aceptar tal imposición sobre su trabajo, puesto que están endeudados y no pueden vender de manera minoritaria contra quien ya vende al mayoreo. Esto es, el Verleger detona la obtención de ganancias por medio del trabajo impago al obrero, ante lo cual el modo de producción artesanal y de pequeños talleres no pueden competir, ni tampoco los comerciantes en exclusivo, puesto que al vender más barato que los otros comerciantes los obliga a convertirse en sus similares o desaparecer de escena. ¿Qué importa que en un principio un porcentaje de la plusvalía se le conceda al comprador externo, con tal de aminorar los precios y quebrar a la competencia, propiciándose asimismo la incidencia en mayor escala del capital manufacturero que, aunado al comerciante exportador, van a la carga? Abaratamiento de productos a favor de quien explota al trabajador asalariado, acaparando la porción impaga que se torna en plusvalía, de la cual le queda la ganancia particular propia del capitalista, con la cual éste acrecienta de manera formidable su propiedad privada y acumula dinero bancario. Con la aparición de la gran industria, el mundo mercado es del gran empresario, conquistador del mercado interno y del trabajo. Si la manufactura logró imponerse gracias al abaratamiento de los productos, mucho más aún lo hace la gran industria, que con sus siempre renovadas revoluciones de la producción abate cada vez más los costos de producción de las mercancías, eliminando inexorablemente todos los modos de producción anteriores. También es ella la que, en virtud de este proceso, conquista definitivamente el mercado interno para el capital, pone fin a la producción en pequeña escala y a la economía natural de la familia campesina autosuficiente, elimina el intercambio directo entre los pequeños productores y pone a toda la nación al servicio del capital. Asimismo, nivela las tasas de ganancia de los diversos ramos comerciales e industriales de los negocios para conformar una sola tasa general de ganancia, asegurándole por último a la industria el lugar de predominio que le corresponde en esa nivelación, al remover la mayor parte de los obstáculos que se oponían hasta el presente a la transferencia de capital de un ramo a otro. De ese modo, se lleva a cabo para el intercambio global, en general, la transformación de los valores en precios de producción. Una tasa industrial de ganancia, una supremacía otorgada por el avance tecnoindustrial que pone al resto del mundo, a las periferias ya de por sí colonizadas, a merced de una nueva oleada colonizadora, igual a la invasión de los excedentes de la producción industrial metropolitana a los mercados periféricos que subyacen atrapados en la incompetitividad de su propia industria, balanza comercial desequilibrada, lo que va aunado a la subsiguiente extracción intensificada de las materias primas y a la explotación de la mano de obra barata de países que van quedando atrasados y así más subordinados a las metrópolis. Acrecentándose la producción también se da paso al predominio del capital dinero, la monetización de la economía, el poder del dinero como instrumento concentrador de la riqueza y llave que abre las puertas y objeto que compra las demás cosas, fetiche de los varones del dinero que alcanzan un dominio mundial a través de financiar a la gran industria. El banquero monopolista, hacedor del Banco Central y de la Bolsa, prestidigitador con los títulos y el papel dinero, se constituye en el capitalista supremo. Ergo, Friedrich Engels hace ver, escribiendo ya en la última década del siglo XIX, que el análisis que Karl Marx efectuó en el tomo 3 del Capital, capítulo 27, respecto a la bolsa, escrito hacia 1865, esto es, 30 años antes,
era insuficiente, puesto que a partir de ese entonces se produjo una modificación que asigna a la bolsa en la actualidad un papel significativamente acrecentado y aún creciente, y que con la evolución ulterior tiene la tendencia a concentrar la producción global, tanto industrial como agrícola, y todo el tráfico, tanto los medios de comunicación como la función de intercambio, en manos de los bolsistas, de modo que la bolsa se convierte en la representante más conspicua de la producción capitalista. Puesto que hacia 1865 la bolsa era aún un elemento secundario del sistema capitalista, considera Friedrich Engels que los valores bursátiles compuestos por los títulos estatales todavía eran relativamente exiguos, incluyendo a los de los bancos por acciones de Norteamérica, de cuantía aún insignificante. Lo mismo valía para las acciones industriales como las ferroviarias. Por consiguiente, en aquel entonces, la bolsa era aún un lugar donde los capitalistas se quitaban mutuamente sus capitales acumulados, una especie de laboratorio instrumento de la predestinación calvinista, en el que la salvación la otorga la riqueza, es decir, el disfrute y el poder, mientras que la pobreza es la condena de los ya de por sí jodidos. Vénganos tu reino, Señor, aquí en la tierra para los elegidos de Mamón. A partir de la crisis de 1866, la acumulación de capital bursatilizado se acrecienta a tal grado que en ningún país industrial, ni siquiera en Inglaterra, la expansión de la producción ha podido mantenerse al ritmo de la expansión de la acumulación monetaria. El dinero no va para reinversión productiva. Dan más las estafas, la especulación profesional, aumentando la cantidad de rentistas, apareciendo con los bancos centrales los banksters, cuyo hobby es acrecentar las ganancias concentrando o produciendo money. Pero claro, en aquel entonces hacen expandir el mercado de dinero penetrando a donde no habían llegado, sucursales bancarias para endeudar al prójimo por doquier, apareciendo nuevas formas legales de sociedades de responsabilidad limitada, reduciéndose a sí mismo más o menos las obligaciones de los accionistas ilimitadamente responsables hasta ese momento. Sociedades por acciones en Alemania en 1890, 40% de suscripción. Pasándose a las empresas por acciones, un ramo tras otro sucumben a su destino. Primeramente el hierro, en el que ahora se necesitan inversiones gigantescas. Anteriormente las minas, si las mismas no habían sido organizadas ya como sociedades por acciones. Por acciones. Luego, otro tanto por la industria química, fábricas de maquinaria. En el continente, la industria textil. Luego aparecen los trusts, que crean empresas gigantescas con una dirección común, como la United Alkali. El capital financiero se torna indispensable para la aparición de la gran empresa monopólica. Había comenzado la era de los monopolios, la fusión del capital industrial con el financiero, la combinación perfecta para el dominio mundial, incluyéndose a grandes firmas mercantiles, la banca simple y otras instituciones de crédito que caían bajo propiedad de una élite de inversores privados acaparadores de acciones, capitalistas, pues encumbrados con el manejo de los préstamos bancarios. Otro tanto ocurre en el dominio de la agricultura. Los bancos enormemente expandidos, especialmente en Alemania, bajo toda clase de nombres burocráticos, son titulares, en forma cada vez mayor, de la hipoteca. Con sus acciones se transmite la propiedad suprema real de la propiedad de la tierra a la bolsa, y ello aún más en caso de caer las fincas en manos de los acreedores. Aquí, la revolución agrícola del cultivo de llanuras actúa de modo violento. De proseguir así, cabe prever el momento en que también el suelo de Inglaterra y Francia caigan en poder de la bolsa. ¿Y no ha ocurrido así? ¿No van los monopolios transnacionales en la actualidad a cerrar el círculo apropiativo sobre la tierra entera, acaparando millares de hectáreas en la periferia para monocultivos agroindustriales, los que para colmo están modificados con transgénicos, procurando la extinción de los campesinos? Hacia fines del siglo XIX, otra oleada colonizadora europea se abalanza sobre el África, como consecuencia de la nueva configuración del capital metropolitano. Esta, la colonización, es actualmente una mera sucursal de la bolsa, en cuyo interés las potencias europeas han repartido el África hace pocos años y los franceses conquistado Túnez y Tonquín. El África está directamente arrendada a compañías,
Níger, África del Sur, África sudoccidental y oriental alemana, y Holland y Natal han sido tomadas en posesión por la Bolsa de Rhodes. No deja de ser importante y cierto el que Cecil Rhodes, 1853-1902, primer ministro de la colonia británica del Cabo hacia 1895, tenía el proyecto de unir el Cabo con el Cairo a través de una línea continua de colonias inglesas, siendo el tipo un acaudalado accionista de minas de oro y diamantes, precursor del apartheid y de los batustanes. Dirigió, promovió o apoyó la ocupación de diversos territorios africanos y el genocidio o esclavización de sus pobladores. Y una pregunta que habría que hacerse en el contorno de la dominación transnacional y el ejercicio del capital financiero: la capitalización de esas colonias en el África negra, ¿quién la financiaba? Para cuando al otro lado del Atlántico, por esos años, el águila imperial comenzaba a volar por el Caribe y más al sur, después de haber dispuesto de México, que las riquezas del mundo se concentren en la bolsa, el lugar perfecto para que nos las apropiemos. Atentamente, los Rothschild y similares, unas cuantas familias que incluyen a los Rockefeller y otros que estén por descubrirse en pleno siglo XXI cronológico, lo que indica que la dominación capitalista que produce el largo siglo XX como dominio de los monopolios continúa en pleno, asegurando un futuro convulsionado tal y como la primera década lo ha proyectado.